¿Qué tal? Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a Es la Mañana de Federico en esta nueva jornada radiofónica de este jueves 24 de junio de 2021. Saludos cordiales de Sara Sanz en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Y ahora sí que sí, ya podemos proclamar y decir a los cuatro vientos que ya es verano porque ya se empieza a notar. Sean pacientes, de momento hoy quizá no demasiado, pero a partir de mañana y lo que van a ser ya los días venideros, sí lo van a ser. Las temperaturas comienzan a subir, mañana ya lo harán de manera rabiosa. En Madrid ahora mismo los termómetros marcan 14 grados y alcanzaremos de máximo aquí en el centro peninsular los 27, máxima de las máximas de nuevo en territorio en exclusiva en Andalucía, Córdoba y Sevilla con 36 y la mínima que sigue inamovible en León con 5 grados. Bueno, pues bien, los golpistas presos ya están en la calle. Bueno, y no por previsible deja de ser repugnante esa imagen, ese sonido, la puesta en libertad de los golpistas del 1 de octubre que fueron recibidos y agasajados como héroes a la salida de la cárcel de Lledoners. Entre la parroquia que les esperaba desde primera hora de la mañana, la comitiva de la Generalidad encabezada por el presidente Pere Aragonés. Gritos de amnistía, de independencia y una misma premisa, un mismo objetivo. Lo volveremos a hacer. Ninguna otra imagen hasta la fecha simboliza como esta la rendición de un gobierno ante el soberanismo y la claudicación ante la ley y nuestro Estado de Derecho. A Oriol Junqueras y a compañía solo hay que oírlos unos segundos para saber que no hay que olvidar lo que verdaderamente son. Continuarem treballant per fer realitat una república catalana. Que ningú s'equivoqui. Sortim a treballar per l'autodeterminació, sortim a treballar per la república. Un estat independent en forma de república. Ho farem i guanyarem. Que sortim amb unes conviccions inamovibles. Continuem pensant exactament el mateix. Bueno, hay algo que no se les puede negar, lo apuntaba ayer Eduardo Inda en esta tertulia, su sinceridad absoluta para con el pueblo. Y es que el peso indiscutible del que hablaba el Ejecutivo en ese infame informe de los indultos es el mismo que ayer Oriol Junqueras salía exultante de la cárcel de Lledoners diciendo que todo sigue igual, que van a seguir haciendo lo mismo que les llevó a la cárcel hace 3 años y medio. El procés parte 2, así lo bautiza hoy nuestro compañero Pablo Planas en Libertad Digital, y ya saben lo que reza el refrán: nunca segundas partes fueron buenas, porque ahora los que dicen que lo volverán a hacer saben que delinquir sale gratis en este nuestro país. Tentar contra el orden constitucional a costa del dinero público que pagamos todos los españoles les ha salido prácticamente gratis. Insisto, 3 años y medio de cárcel. Huida hacia adelante del presidente del gobierno el mismo día en el que estos salían de prisión, que sigue defendiendo Sánchez sin rubor alguno que la concesión de estos indultos lo quiere toda la sociedad española porque pone fin al desafío independentista desde hace décadas. Por supuesto que él sabe que esto no es verdad, que por muchos indultos que él conceda, nada es capaz de aplacar la voracidad soberanista. De aquel afán de otros gobiernos, también del Partido Popular, por supuesto, bien intencionados, de contentar al nacionalismo, nos ha llevado ahora mismo a estos lodos, a esta situación actual. Ellos siempre quieren más. Gabriel Rufián, el portavoz de la Esquerra en el Congreso, le sacaba ayer la lista al presidente en la sesión de control al gobierno. Pero la pregunta es si es valentía o si es necesidad. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué viene? Para nosotros y nosotras hay muchísimo que recorrer en cuanto al Tribunal de Cuentas, al Código Penal, al Poder Judicial, a la Ley Mordaza. Yo lo único que pido es comprensión y magnanimidad, porque creo que el desafío y el reto merece la pena. Entiendo que usted está dispuesto a tirar adelante la ley de amnistía, aceptar la vuelta de los exiliados, terminar con la represión, también la económica, situarse en la vía escocesa, hacer un referéndum pactado y respetar el resultado de este referéndum.
Y esto es lo que viene, lo decía textualmente Rufián, derogación de esa ley mordaza, es decir, barra libre para seguir ofendiendo impunemente al rey y reforma del Código Penal para tratar de rebajar los delitos de sedición y que así políticos fugados, como por ejemplo Carles Puigdemont, no puedan ser juzgados en nuestro país. Es uno de los sonidos de esa sesión de control en la que ayer sobresalía sin duda el líder del Partido Popular, Pablo Casado, pidiendo por primera vez al presidente del Gobierno su dimisión. Es que esta medida es una medida valiente, es una medida reparadora, es una medida en favor de la concordia y la convivencia, es una medida que va a reducir la discordia política y territorial, y eso es fundamental, señoría, para recuperar la convivencia en Cataluña. Se ha colocado en el lado equivocado de la historia que no le absolverá. Si le queda algo de dignidad, debería dimitir hoy mismo y someter esta decisión al juicio de los españoles. Bueno, se habrán ustedes percatado de la diferencia de tono abismal que emplea el presidente del Gobierno dependiendo quién le pregunte. Si es el señor Gabriel Rufián, el portavoz de la Esquerra, utiliza al presidente un tono de lo más afable y cordial. En cambio, si quien pregunta es Casado, odio y descalificación. Pedía el líder del Partido Popular que someta esa trascendental decisión de indultar a los golpistas a ojo y a juicio absolutamente de todos los españoles vía elecciones anticipadas, evidentemente conscientes del desgaste de lo que puede acarrear para el Gobierno. El presidente del Gobierno ni mucho menos va a hacer un anticipo de las elecciones y de ahí se pueden entender las prisas que han motivado a todo el Gobierno para hacerlo, prisas que solo se explican ahora mismo si miramos y atendemos a lo sucedido en Madrid, fortalecer ese eje Moncloa-Generalitat frente al Madrid de Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso, la única capaz de enfrentarse ahora mismo al sanchismo. Es la teoría más plausible que ayer defendía Iñaki Ellacuría y lo venía a demostrar la presidenta regional poco después. Y es que, dado que los empresarios catalanes, la mayoría, por lo que veo, están a favor de estos indultos y de este camino hacia la independencia, pues que lo sufraguen ellos, que Madrid no está para pagar esta fiesta a nadie y que no pienso permitir ni que toquen la política fiscal ni económica de la Comunidad de Madrid para esto. Bueno, como hicieran ya en la víspera los empresarios madrileños, Ayuso se veía obligada ayer a expresar su repulsa y su condena por todo lo ocurrido ayer. Por cierto, ya les adelanto que a partir de las 9:20 Federico Jiménez Los Santos va a entrevistar a Geray Mellado. Él es el presidente de Sacabat, al que muchos, seguro muchos de ustedes que ahora nos escuchan, recordarán precisamente porque él fue uno de los que intervino en esa concentración de Colón de hace 2 domingos. Así que ya les recuerdo el teléfono al que ustedes pueden dirigirse y hacer sus preguntas. 648 91 92 60. Bueno, y ahora que esa es la gran pregunta que muchos de ustedes se hacen. Acaban de escuchar ahora mismo a un contundente Pablo Casado, también a Isabel Díaz Ayuso, y en honor a la verdad también lo están demostrando estos últimos días tanto Vox y ahora sí Ciudadanos y su líder Inés Arrimadas. En principio, uno podría llegar a la conclusión de que este procés, versión segunda parte, como dice Planas, podría reforzar las posiciones en torno a toda la oposición, en torno al constitucionalismo de este país. Pero también es cierto, y aquí tenemos graves precedentes para pensar justo todo lo contrario. Son las 7:09 de la mañana, 6:09 en el archipiélago canario. Comenzamos el repaso por otros asuntos de actualidad con la ayuda de Vanessa Vallecillo y Daniel Muñoz. 29 de junio es la fecha en la que Pedro Sánchez recibirá con todos los honores al presidente de la Generalidad, Pere Aragonés. Lo comunicaba Moncloa poco después de que los 9 indultados por el Gobierno abandonaran la prisión como héroes, blandiendo una pancarta en la que se podía leer «Libertad para Cataluña». Encuentro que ya se prepara en Moncloa. De esa reunión esperan que salga una convocatoria de la mal llamada mesa de diálogo y gestos por parte del separatismo. Sánchez, en la sesión de control, repetía el discurso de los últimos días y les emplazaba a mover ficha. Respondía Míriam Nogueras, la portavoz de Junts. ¿Cómo traduce su discurso del lunes en política? Porque debería tener claro que conceder indultos a presos políticos no resuelve el conflicto político. Yo lo único que pido es comprensión y magnanimidad, porque creo que el desafío y el reto merece la pena.
porque el desafío y el reto es la convivencia, la concordia y la unión de los pueblos de España. Entiendo que usted está dispuesto a tirar adelante la ley de amnistía, aceptar la vuelta de los exiliados, terminar con la represión, también la económica, situarse en la vía escocesa, hacer un referéndum pactado y respetar el resultado de este referéndum. Bueno, y es que la justificación que volvía a argumentar ayer el presidente del gobierno de que estos indultos son únicamente un medio y un fin para fomentar la convivencia en Cataluña es peor que la propia concesión de los indultos. El mensaje que traslada a toda la ciudadanía, no solo a la ciudadanía, sino también, por supuesto, a Europa y a todo el panorama internacional. Y a ese argumento se encomendaban ayer todos, absolutamente todos los ministros del Ejecutivo. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, elijo el Nuevo Testamento, el del perdón, el de la generosidad, el de la política, el diálogo, la fraternidad. Con nosotros España no corre peligro. Hagamos todos una apuesta por la convivencia, por la generosidad. Y créanme que sé, por experiencia propia, que el mejor complemento de la justicia es la generosidad. No tenemos garantías de que esto vaya a salir bien, claro que no. Pero lo que sí tengo claro es que este gobierno tiene que hacer todo lo posible y remover todos los obstáculos para que sea posible al menos el intento. La vuelta de Puigdemont a España para ser juzgado y la intención de mantener el indulto a aquellos condenados que han rechazado arrepentirse sistemáticamente centraban gran parte de las preguntas de la oposición. Escuchamos a Edmundo Val y Espinosa de los Monteros. ¿Qué es lo siguiente? ¿A dónde va esto? ¿Qué más les van a pedir y ustedes qué más les van a dar? ¿Ha escuchado la pregunta de Rufián y de Nogueras en este sentido? Mire, 5 minutos tardó el señor Aragonés en reírse de sus indultos. 5 minutos tardó el señor Turull en darle las gracias por el indulto. Amnistía, autodeterminación, independencia. Seguimos. Vicepresidenta, a pesar de que algunos socialistas cuentan hasta 7 u 8 naciones, en España solo hay una nación, que es la nación española, que parece mentira que tengamos que recordarlo todos los días. Ustedes están generando una desazón en el conjunto de la nación, sí, ¿y sabe qué? Que le aplauden solo los suyos. ¿No se ha dado cuenta esta mañana que no le aplauden ni siquiera aquellos a los que están ustedes intentando beneficiar? Bueno, y a esta hora vamos a mirar Europa y sobre todo a los tribunales europeos. Y es que saben que esa penúltima coartada que va a tratar de utilizar el gobierno para justificar esta medida de gracia pasa precisamente por Europa. Nos lo cuenta hoy y les invito a esa lectura que pueden encontrar en Libertad Digital de Cristina Losada, esa coartada europea. Aunque ayer le debió de sentar prácticamente como un jarro de agua fría ese informe y ese comunicado que emitía el Consejo General del Poder Judicial, que se pronunciaba precisamente sobre las críticas del Consejo de Europa, que no es la Unión Europea, a esa sentencia del procés. El órgano de gobierno de los jueces deplora que en el seno del Consejo de Europa, que tiene como objetivo la defensa, protección y promoción del Estado de Derecho, se recomienda a los jueces españoles que tomen decisiones contrarias a estos principios. Dice que con esto se ignora la independencia judicial y recuerda que los procesados fueron condenados en un juicio público. Ciudadanos aprovechará que el Consejo en otras ocasiones ha criticado que se perdonen delitos de malversación para formular una pregunta escrita que obliga a pronunciarse sobre si está de acuerdo con que el Gobierno haya excarcelado a los condenados. Sin embargo, desde el Ejecutivo siguen felicitándose por el informe de este organismo no representativo de Europa y por el editorial del Financial Times, en el que avala la medida de gracia. No es la primera vez que Moncloa utiliza esta cabecera para su promoción propia. Lo hizo para promover la renta mínima, la figura de Iglesias o hace solo unas semanas a través de una entrevista a Nadia Calviño con el fondo de 1,5 millones de deuda perpetua. Escuchamos a Jordi Cañas, eurodiputado de Ciudadanos. Evidencia una falta de cuidado y de atención, porque esto primero se votó en una comisión y ahí no se frenó, y después la poca influencia que tiene nuestro país y la poca importancia que le da a cosas como esta. Bueno, y a las 9 de la mañana arranca el señuelo oficial del Gobierno para que ya la ciudadanía, ya llevamos días hablando de los indultos, dejemos de hacerlo y estemos pendientes de lo que va a suceder, en cuestión de días. El próximo sábado, la eliminación de la obligatoriedad de usar las mascarillas en los espacios al aire libre. A las 9 arranca ese Consejo de Ministros extraordinario en el que se aprueban estas dos medidas, no solo el tema de la mascarilla, sino
no, por supuesto, también esa bajada del IVA en la factura de la luz. Una medida, la de la retirada de las mascarillas, que el Gobierno había guardado con mucho celo a las comunidades autónomas, a pesar de que al final, María Yuste, no ha habido ninguna novedad. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Las mascarillas dejarán de ser obligatorias en el exterior desde este sábado, siempre que se mantenga la distancia interpersonal o cuando se vaya con personas convivientes, pero habrá que llevar una en el bolsillo para situaciones que sea imposible garantizar al menos 1,5 metros con el resto de personas y porque sigue siendo obligatoria en interiores y en transportes públicos. La medida la oficializó la ministra de Sanidad en la rueda de prensa tras el Consejo Interterritorial y hoy se aprobará en un Consejo de Ministros extraordinario. Repito, no será necesaria, no será obligatorio, mejor dicho, el uso de mascarillas cuando estemos al aire libre, en un espacio abierto, siempre y cuando respetemos la distancia interpersonal de 1,5 metros. Pero sí será obligatorio si hay aglomeraciones de personas que nos impida mantener esa distancia de 1,5 metros. Aseguraba Darias que el decreto que se aprobará hoy está basado en el criterio fijado por los técnicos de las comunidades autónomas y que es posible gracias a las altas tasas de vacunación y porque todos los indicadores indican que vamos en el camino adecuado, dijo. Algunas regiones habían afeado a Sanidad que no se haya consensuado esta medida, que en el Consejo Interterritorial de ayer tampoco pudieron votar las comunidades, pero Sanidad niega que no se haya tenido en cuenta las autonomías. El Real Decreto Ley que flexibiliza el uso de las mascarillas tiene una base que ha sido participada por todos. Por tanto, han coincidido casi todas las comunidades autónomas que han visto esta medida como necesaria. La mascarilla va a seguir siendo obligatoria en eventos multitudinarios como los conciertos, aunque se celebren al aire libre, y también en las residencias los trabajadores y las personas que visitan a los ancianos están obligados a usar la mascarilla. Bueno, esta medida, desde luego, Sara, ha despertado un interesante debate, ya que la variante india se extiende por Europa y amenaza la desescalada. Las autonomías piden no bajar la guardia y ponen el ejemplo de Tenerife, donde el nivel de alerta ha subido a 3 y se ha cerrado el interior de los locales de hostelería y limitado las reuniones. Escuchamos a Chimo Puig y Alberto Núñez Feijóo. No se puede plantear una desaparición en absoluto de la mascarilla. La mascarilla ha salvado muchas vidas y va continuando salvando nuestra vida y va a continuar protegiéndonos. En interiores hay que utilizar mascarilla y distancia, y en exteriores hay que elegir o distancia o mascarilla. Si tenemos una distancia superior a 1,5 metros, no es necesaria mascarilla en los exteriores. Si por el contrario no podemos mantener esa distancia, es necesaria la mascarilla. Y hay una tercera regla básica, que es siempre salir de casa con la mascarilla a mano. Bueno, esto significa que ustedes a partir del sábado van a tener que ir con 1 metro midiendo si se cumplen o no las restricciones. Es decir, ese 1,5 metros, evidentemente, no. Y esto, básicamente, hay que aplicar el sentido común, como hasta ahora, que los ciudadanos lo que tenemos que hacer es aplicar el sentido común. Nosotros, evidentemente, en este programa jamás hemos dicho que las mascarillas en espacios al aire público no debería de producirse como ha hecho el Gobierno. Y, de hecho, las comunidades autónomas críticas con esta medida, como Galicia, acabamos de escuchar al presidente gallego, o, por ejemplo, también el presidente andaluz, muestran sus reticencias, no tanto por la premura, sino porque saben que esto es un acto más propagandístico de cara a tapar y ocultar los indultos a la ciudadanía. Por cierto, nuestras más sinceras felicitaciones a los 7 de los creadores de las vacunas anti-COVID que han recibido el premio Príncipe de Asturias. Ayer se notificó este premio y, por supuesto, que no podemos estar más de acuerdo. Nos vamos a ir ahora a conectarnos al planeta con Iberia. Suenan cantos tradicionales en las calles de Palermo. Hoy mismo Iberia reinicia los vuelos a Palermo. Este verano vuela a este y otros 11 destinos italianos. Reserva tu billete en iberia.com. Iberia, cada día es el primer día. Es La Mañana de Federico. Es radio. Son las 7:30 de la mañana, 6:30 en las Islas Canarias. Comenzamos una jornada esta del 24 de junio. O ya lo saben, es el día de San Juan y el refranero, además, este día tiene buenas muestras de lo que va a pasar a partir de ahora. Ni calor hasta San Juan, y esto es lo que vamos a tener. Hasta hoy es cuando ya empieza a haber ese verano oficial. Empiezan a subir las temperaturas poco a poco. Mañana ya sí que va
va a haber una subida generalizada en toda España, porque hoy todavía va a haber alguna excepción de tormentas en el este peninsular. Van a ser algunos chubascos en la Comunidad Valenciana y en Cataluña los que caigan. Hoy los termómetros ahora mismo marcan los 13 grados en Madrid y alcanzaremos los 22, máxima en Córdoba y en Sevilla con 32 grados y la mínima de nuevo en León con 5. Bueno, muchos siguen a esta hora y Silvia Rivero ha hecho un buen repaso de ello en la prensa económica, minimizando toda esta cuestión de los indultos. Otros incluso van mucho más allá y culpan de todo ello al Mensajero. Ayer lo comentaba en esta misma tertulia Bieito Rubido. ¿Cuántas personas creen todavía que todo esto que está ocurriendo en nuestros días, en nuestro país, es del todo exagerado, que no está en cuestión el régimen del 78? A nosotros, a este medio, a nuestro director, nos llaman de todo, lo más suave es exagerado. Recordaba ayer precisamente David Jiménez Torres que ya pasó con el Estatuto de Cataluña y que va a pasar ahora mismo con los indultos, que si la apuesta, una apuesta sin duda grande, sale mal, se va a culpar a quienes advirtieron precisamente de que esto iba a salir mal. Y es que esto tiene ya un precedente que muchos recordamos hoy. ETA, la banda terrorista ETA, imposible olvidar cómo el que fuera presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, pronunció en el Congreso que la nación española era un concepto discutido y discutible, como paso previo al regalo que concedió a los nacionalistas vía estatuaria para poder hacerse con el control del País Vasco y gran parte de nuestro país. Pensábamos que esto era imposible superarlo, que ningún dirigente socialista podía superar a José Luis Rodríguez Zapatero, y como apunta mi admirado Jorge Bustos, Sánchez es un Zapatero relleno de Pablo Iglesias, pero capaz de repetir, mejorados aún, los errores de su predecesor socialista. Y lo que viene a confirmar tras todos estos indultos es ayer Otegi saliendo raudo y veloz a decir que hay de lo mío, que hay también de lo nuestro, porque tampoco ellos, el nacionalismo vasco, se conforma con lo que ya tienen prácticamente cada fin de semana. Casi 200 presos de la banda terrorista ETA que ya han sido acercados a cárceles del País Vasco bajo el mandato de Pedro Sánchez y de este gobierno y de Grande Marlaska. Vamos a comenzar el repaso por estos titulares de la jornada. Lo hacemos precisamente a raíz de ese acto que va a tener lugar este fin de semana en homenaje a las víctimas del terrorismo. Silvia Ribeiro, Rubén Fernández. La mayoría de asociaciones de víctimas del terrorismo no asistirán el domingo al acto organizado por el Congreso de los Diputados ante la presencia precisamente de congresistas de Bildu. Mientras los gobiernos de Navarra y País Vasco han firmado un convenio sobre memoria en el que no se hace mención alguna a las víctimas de los etarras. Lo ha denunciado el senador de Unión del Pueblo Navarro, Alberto Catalán. Pierde toda credibilidad cuando para abordar la memoria se dice la atención a las víctimas, los derechos humanos y la convivencia en Navarra y en Euskadi, pues no hace referencia alguna a la banda terrorista ETA. Como si estas décadas de terror que hemos padecido en España, pero de manera especial y particular en Navarra y en Euskadi, pues no hubiesen existido. La diputada socialista Laura Berja acusa a Plácido Domingo y Maradona de cometer abuso sexual obviando el derecho de la presunción de inocencia. Lo ha hecho en el Congreso durante el debate previo a la aprobación de una proposición no de ley que insta al Gobierno a eliminar de los espacios públicos nombres de supuestos agresores sexuales que hayan sido condenados o confesados el delito. En el caso del tenor español no se da ninguno de los supuestos, pero ha mencionado ambos. ¿Qué piensan sus señorías de que un señor que ha sido acusado por abuso sexual por más de 20 mujeres y ha reconocido ser un agresor sexual reciba una gran ovación antes de actuar por parte del público en un teatro de nuestro país? Quiero acabar dirigiéndome a los varones, a todos aquellos que admiraban o admiran a Maradona. Y quiero preguntarles, ¿un buen gol es suficiente para que perdonéis al agresor de mujeres? Muchas gracias.
El portavoz de Más Madrid en Leganés sostiene que la denuncia de violencia doméstica que ha provocado la suspensión de su militancia en el partido es falsa. Fran Martínez ha sido acusado de malos tratos por su expareja y compañera de formación. El alcalde socialista de Leganés, Santiago Llorente, ha anunciado la ruptura del pacto de gobierno y continuará la legislatura en solitario. La COE cierra filas en torno a Antonio Garamendi tras sus polémicas declaraciones sobre los indultos. El presidente de la patronal dice que siempre ha defendido el imperio de la ley y cree que ha sido injusto lo que ha vivido durante la última semana. Después de una ovación en la que se ha emocionado, Garamendi les agradecía el apoyo. Muchísimas gracias, de verdad. Luego al final, cuando me toque la intervención, os explicaré y comentaré desde luego lo que hemos vivido y lo que he vivido los últimos días, que sinceramente me parece una injusticia. Lo digo de verdad, ¿no? Y creo sinceramente que se está utilizando, se ha cogido las hojas o el rábano por las hojas, se está utilizando una parte de media hora de entrevista que además no es literal. Y el Jurado Nacional de Elecciones peruano ha rechazado las 10 primeras peticiones de nulidad de las 800 actas que pidió Keiko Fujimori. Hasta 200.000 votos han sido amañados, según ha desvelado a Libertad Digital el expresidente del país, Francisco Tudela, que denuncia que menores de edad ejercieron como presidentes de mesa. Tudela afirma que hasta los muertos votaron en los comicios peruanos. Hay serios errores de transcripción de las actas a través del sistema de digitalización de las actas, en las cuales se pierden cantidades de votos sustanciales a favor de Keiko Fujimori. Hay lugares donde los muertos han votado, no han sido retirados del padrón electoral. Hay lugares donde menores de edad han votado. En Es la Mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Y en tu casa lo tienen que Santiago saber. González, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, querido Sara. Bueno, a ver, cuéntame, ¿quién ha hecho méritos esta vez? Bueno, todos empezando por el primero. Porque Pedro Sánchez, que funge de presidente del gobierno, publicaba ayer una tribuna en la página 11 del diario El País. No pudo evitar recurrir a viejas mañas, su fuerte, el autoplagio. En el 9º párrafo escribía: el gobierno de España cree en la cohesión de todos los territorios que conforman nuestra nación y defiende la unión de todos los españoles. El gobierno asume además la diversidad territorial de España con orgullo y como parte de su fuerza. No debía de estar muy seguro de haber dejado las cosas claras a los lectores, porque 6 párrafos después, en el que hacía el antepenúltimo, repetía: este gobierno cree en la unión de España, defiende la unión de todos los españoles y españolas y asume la diversidad territorial de España con orgullo, como parte de su fuerza. Bueno, pues él no se dio cuenta, o quien le escribió el artículo, y tampoco nadie en el país percibió el desafuero. Víctor Arribas, gran colega, hacía notar ayer que por primera vez se ha informado hoy de que una decisión del Consejo de Ministros es unánime. Se revela así el secreto de las deliberaciones del Consejo, algo que exigen la ley y el juramento o promesa de los ministros. ¿Recuerdas? Todos los ministros prometen o juran guardar secretos sobre las deliberaciones en el Consejo de Ministros. Bueno, pues aquí lo han cantado. Y Vicente Vallés, otro que tal, decía, y luego han dado un detalle interesante, porque los portavoces del gobierno han tenido mucho interés en decir que ha habido una enorme unanimidad. Sí, así lo han dicho. Por un lado, la unanimidad no admite grados. Una decisión no puede ser muy unánime o poco unánime. Una decisión es unánime o solo es mayoritaria. Bueno, así querían hacer ver, porque es uno de los términos que nosotros solemos utilizar mucho cuando hablamos de una decisión de la justicia. Si, por ejemplo, se ha tomado una decisión de manera unánime en el seno, claro. Efectivamente. Entonces, bueno, como esto es puramente política y no justicia, a ver si de esta manera, bueno, con su pedagogía tradicional, se podría tapar la cuestión. Sí, en fin. Margarita Robles, la gran esperanza blanca, claro que de este gobierno,
Dijo, respeto a quienes no comparten el indulto, pero pido respeto a las competencias de este gobierno. Y se explicaba, lo hemos hecho por los principios de concordia, tolerancia y generosidad reconocidos en la Constitución española. Mi admirada Margarita, está linda la mar. No es así. La Constitución no reconoce como valores, es que ni siquiera los cita, la concordia, la tolerancia ni la generosidad. Sí cita, en cambio, los valores siguientes: libertad, 32 veces, justicia, 10, igualdad, 6, seguridad, 17, pluralismo, 13, unidad, 6, soberanía, 3 y convivencia, 2. Pero concordia, tolerancia y generosidad, ni una. Luis Garicano se hacía eco de que la ministra María Jesús Montero, esa fenómena, preguntó en el Senado por los motivos que podía tener Garicano para denunciar el caso Plus Ultra, y respondía de manera magistral: señora ministra, tengo 53 millones de motivos. Bueno, nos estamos acercando al podium. Los golpistas han celebrado su salida. Jordi Cuixart, hoy no es un día de renuncia, sino que nos reafirmamos para seguir adelante. La represión no nos ha vencido y no nos vencerá. No existe el indulto que haga callar al pueblo de Cataluña. No nos han hecho callar y no callaremos nunca. Todo eso ha declarado. En ese punto el público ha entonado el "ho tornarem a fer", lo volveremos a hacer, que acuñó Cuixart ante el Supremo. Según este golpista, su indulto se debe a que el Estado no ha podido tenernos más tiempo encerrados por la presión de Europa y por la presión del pueblo de Cataluña. Que nadie se confunda, seguiremos ejerciendo cada uno de los derechos condenados por el Tribunal Supremo. Esto es lo que entiende Sánchez por concordia. Magister Odolapaca trajo a colación en mi blog una tontería de la vicegabrense. Carmen Calvo respondiendo a Iván Espinosa: ustedes, el conservadurismo radical, el fascismo, llevan en este país 200 años repartiendo carnés de nación. Ya saben, 200 años de fascismo y Mussolini pensando que lo creó él. Feroz colgaba en mi blog un envío con dedicatoria: patrón para sus tontos, panceta digo y zeta. No ha nacido quien me humille a mí, y menos quien humille a España. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento elijo el nuevo, el del perdón, la generosidad, el diálogo y la fraternidad. Con nosotros España no corre peligro, se cumple la ley. Estaba desatado ayer Miquel Iceta en el Congreso. Sí, sí. Bueno, le faltó rematarlo con uno de sus bailecitos. Muchísimas gracias, Santiago. Hasta mañana. Un abrazo. Hasta mañana, que será otro día, Sara. Bueno, consejo a esta hora. Daniel Muñoz, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Sara? Buenos días. Venga, para aquellos que quieran revisar sus gastos, que se vengan a la Mutua, porque en menos de 6 minutos le bajan el precio de cualquiera de sus seguros, llamando al 91 555 5555, muchos 5, 91 y 7 5, 91 555 5555. A consultar ya las condiciones en Mutua.es. Bueno, y ahora vamos a dar paso a la prensa económica del día con Beatriz García. Es la mañana de Federico. Es radio. Beatriz García, ¿cómo estás? Muy buenas, Sara. Bueno, nosotros aquí desde el primer momento felicitamos a mi presidente, a Fernández Mañueco, cuando anunció que iba a eliminar ese impuesto de sucesiones y donaciones que todavía en esta comunidad que lidera el Partido Popular imperaba, me temo, frente a otras comunidades autónomas, como por ejemplo Madrid, y ya Mañueco ha recogido sus frutos. Eso es, Sara. Revolución tributaria en Castilla y León. Se cuadruplican las donaciones tras la eliminación del impuesto. Es el titular que llevamos en Libre Mercado, bueno, y la mejor prueba de cómo una elevada fiscalidad es capaz de secuestrar la riqueza. En mayo entró en vigor la práctica desaparición del impuesto de sucesiones y donaciones. El efecto ha sido inmediato. En tan solo un mes, sus contribuyentes se han lanzado en tromba a donar sus propiedades a sus seres queridos, tanto que las donaciones en ese mes multiplican por 4.
las del mismo mes de 2019, no tendría mucho sentido compararlo con 2020 por la pandemia. Y bueno, pues la verdad que Castilla y León era una de las regiones que más grababa la donación de bienes en España, y con esta medida en tan solo un mes sus ciudadanos se han ahorrado más de 6 millones de euros, así que una muy buena noticia. Más asuntos. Más asuntos. Pues en El Economista tenemos que el 50% de los afectados por ERTE evita presentar la declaración de la renta. El despropósito de los ERTE durante toda la pandemia ha extendido un miedo terrible entre los afectados, no solo por cobrar tarde y mal las prestaciones, como ha venido pasando durante todo este año, sino por el palo que les puede meter Hacienda ahora con la declaración. Y por eso, por el miedo al resultado que les pueda salir en el borrador, el 60% de los afectados, según el informe que recoge El Economista, prefieren ni siquiera presentar el borrador. Y estamos hablando de pues más de 3 millones de personas que han estado afectadas por un ERTE en España, y que María Jesús Montero se ha negado a condonarles los impuestos de estas prestaciones, así que pues más de uno se puede encontrar con un buen susto ahora cuando haga la declaración. Bueno, y también me cuentas que la farmacéutica Moderna tendrá finalmente sede en Madrid. Sí, la verdad que una buena noticia que nos da también El Economista. Han entrevistado al vicepresidente de Moderna y les ha contado que la compañía, pues propietaria de una de las vacunas más utilizadas en la lucha contra el coronavirus, va a tener sede en Madrid, que ya han contratado al CEO y todo, y bueno, aunque todavía no han desvelado los detalles, dicen que será pronto. Y habrá algún ingenuo, Beatriz, que todavía se pregunte por qué no se va a Barcelona Moderna. Muchísimas gracias, hasta mañana. Hasta luego, Sara. Chao. Bueno, si quieren resolver, por ejemplo, esta cuestión, basta que ustedes se queden unos minutos esperando, actualizando toda la información y conociendo de primera mano esos titulares en su comunidad autónoma. Nosotros a las 8 regresamos aquí puntualmente, ya con Federico Jiménez Los Santos al frente de estos micrófonos. Es Radio. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude. Empiece a disfrutar de una televisión diferente.